Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Aquí estamos otra vez en un nuevo video para seguir hablando de la palabra de Dios. Y en este caso vamos a hablar de una palabra que utilizamos en el video anterior, que dijimos que era una señal de haber recibido la salvación por medio de Cristo. Una de las señales claras que hablamos y dijimos en el video anterior fue el arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento tiene varias connotaciones. En este caso vamos a hablar de dos formas de arrepentimiento. La etimología de la palabra arrepentimiento, es decir, cuando hablamos de etimología, hablamos de la raíz, de dónde viene esa palabra. Es una palabra griega. Sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Por ende tenemos traducciones. Y en este caso al castellano, arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia. Meta es cambio, noia es mente o pensamiento. Entonces podemos decir que metanoia es un cambio de mente o pensamiento. No podemos confundir metanoia con metamelomai. Metanoia es un cambio de pensamiento, un cambio de sentir, un cambio de actitud, un cambio de voluntad. Por su contraparte, metamelomai es un lamento, una tristeza temporal que no tiene cambios. Ahora vamos a pasar un poquito a lo que sería dónde encontramos esa palabra arrepentimiento, metanoia o metamelomai en las Escrituras, en la palabra de Dios. Podemos ir a Mateo 27:3 y vamos a hablar el caso de Judas. Para poner un poquito en contexto, Mateo 27:3 habla de la muerte de Judas. Y sabemos bien que Judas fue quien entregó a nuestro Señor Jesucristo. Y lo entregó por monedas de plata. Él fue quien entregó a Jesucristo diciéndole a los fariseos dónde estaba, qué hacía, qué no hacía. Y lo vendió por monedas. Vamos a leer Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Dijimos que íbamos a hablar de arrepentimiento y este capítulo 27, versículo 3 habla del arrepentimiento de Judas. Dice que devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los principales y sacerdotes y ancianos. Una clase de arrepentimiento. Metamelomai. La Biblia de las Américas dice en la traducción, devolvió las 30 monedas de plata con remordimiento.
vemos que Judas no tuvo un verdadero arrepentimiento, sino tuvo una metamelomai. No tuvo una metanoia. No tuvo un cambio de pensamiento, un sentir, una actitud, una voluntad. Sino tuvo un remordimiento, un lamento, una tristeza. Por lo contrario, vamos a ir a la Biblia a buscar dónde encontramos la palabra metanoia. Y la podemos encontrar en Primera de Tesalonicenses 1:9. Y dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí está hablando de el pueblo de Israel, al cual era muy idólatra, y dice muy claro que ellos se convirtieron de los ídolos, dejaron los ídolos para servir al Dios verdadero, a nuestro Dios. Entonces, metanoia es arrepentimiento. Ellos se arrepintieron, se convirtieron al Dios vivo y verdadero. 3 elementos hubo en esta conversión: volverse al Dios verdadero, volverse de la maldad y servir a Dios. Metanoia, cambio de propósito, volverse del pecado, repudiar al pecado. Conversión radical. Si íbamos hacia adelante, caminando, nos damos un giro de 180 grados y caminamos hacia el otro. Eso es metanoia, una transformación. Una transformación de manera natural. Como cuando le dijo Jesús a Nicodemo: tenés que nacer de nuevo, tenés que tener una metanoia, tenés que volver a nacer. Este arrepentimiento afecta positivamente tu forma de pensar, hablar y comportarte. 2 palabras: metanoia, metamelomai. Las 2 significan arrepentimiento, pero uno es el que te hace cambiar de mente y pensamiento. El otro solo es un lamento temporal, una tristeza, sin ningún cambio. Pero también tenemos que saber que la metanoia es ejercida hacia nosotros por la voluntad de Dios. Otro ejemplo que podemos encontrar, más casual y más simple, que tal vez puedas recordar, es el contraste entre metanoia y metamelomai. Hablamos de Judas, al cual se arrepintió, pero ese arrepentimiento era una metamelomai. Por lo contrario, Pedro, al cual había negado a Cristo, tuvo una metanoia. Por ende, Judas terminó como terminó y Pedro terminó teniendo un encuentro con Cristo después de haber resucitado en la playa, ¿recuerdan? Hasta comió con él y le pidió que cuidara a su iglesia, que cuidara a sus ovejas.
Una palabra importante para recordar: arrepentimiento. Una de las señales claras que tenemos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Así que bueno, te dejo estas dos palabritas y la explicación de la etimología y la función que cumplen en nosotros. Que te sea de bendición y que puedas aplicarla a tu vida. Y saber si realmente cuando te arrepientes estás teniendo un cambio de pensamiento, un cambio de voluntad, de actitud, o simplemente te estás lamentando, te estás entristeciendo temporalmente sin ningún cambio. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo grande.